Han circulado, es más, ha habido un incidente lamentable. Entiendo que Piero Corvetto, jefe de la OMPE, fue agredido verbalmente en un restaurante, lo voy a decir, el Club Regatas. Porque hay gente que le echa la culpa de lo que está pasando en este proceso electoral, ¿no? O lo que podría pasar en este proceso. Y han salido un montón de denuncias de supuestos, lo que se ha llamado fraude en mesa. Entonces, por eso es tan importante entender cómo funciona esto, ¿no? De las observaciones y de las impugnaciones. Y yo quisiera que tomemos como ejemplo el caso, y no sé si usted lo tiene disponible, de la mesa 048-145 del colegio Urpi Huasi de Surco, donde el jurado electoral especial anuló el resultado de esta mesa por el hecho de que había una diferencia de información, es decir, había 300 electores, pero hubo en realidad 257 votantes, pero en el acta figuran 43 como votantes en la columna correspondiente. ¿Por qué este tipo de decisión? O sea, ¿cómo funciona este mecanismo? Bien, gracias, señor Nicolás Lucar. Mire, en principio, con respecto a esa mesa, no la tengo a mi disposición porque esa mesa está bajo otra jurisdicción. En consecuencia, lo único que puedo señalar es que, bueno, el mecanismo es mecanismo de actas procesadas y actas contabilizadas. Procesadas es lo que la OMPE va recepcionando, la información de las actas, y contabilizadas es, diríamos, de lo que ha recepcionado, no contabiliza, para ser más puntual, no contabiliza lo que la OMPE aprecia que hay disimilitudes, por ejemplo, lo que usted acaba de señalar, disimilitudes en los totales, disimilitudes en las sumas, o de pronto aprecia que las actas, los números de los resultados de votos de cada partido político no está claro, o ha sido borroneado o algo por el estilo. Entonces lo que hace es la propia OMPE observa el acta en ese supuesto y lo remite al jurado electoral especial correspondiente para que el jurado electoral especial, con vista de cotejo de otras actas, porque no es la única acta electoral, porque tenemos la acta electoral que se remite al Jurado Nacional de Elecciones, la acta electoral que se remite a la OCDE, la acta electoral que se remite también a nosotros mismos, al Jurado Electoral Especial, entre otros. Entonces hacemos el cotejo para revisar si es que se puede salvar esa aparente disimilitud que nos informa en la observación. Esa es observación que realiza la OCPE, que remitiéndonos el acta respectiva. Esto, lo que no se contabiliza tampoco es cuando la OCPE recibe cédulas de votos impugnados. En votos impugnados, los jurados electorales especiales son última instancia. Es decir, lo que sucede en la mesa, en la misma mesa de sufragio, de repente algún personero dijo, este marcado no es el permitido por la ley. En consecuencia, ese voto nos remiten a los jurados electorales correspondientes para que nosotros hagamos ya en segunda y última instancia determinar si el voto es válido o no, porque en realidad la mesa es un jurado, actúa como primera instancia. En este caso, actúa como primera instancia y también actúa, por ejemplo, cuando se trata de la identidad del elector. Ahí actúa como primera instancia y nosotros como última instancia. En esos casos sí somos como pronunciamiento de cosa juzgada, funciona como pronunciamiento de cosa juzgada. De manera que entonces, aparte de ello, pues tenemos lo que no se contabilizan los pedidos de nulidad que también se han presentado en diversas jurisdicciones electorales. Entonces, no se contabilizan, digo, hasta que exista un pronunciamiento. Si se trata de votos impugnados, pronunciamiento de cosa juzgada va a estar por los jurados electorales especiales. Y si se trata de pedidos de nulidad, por ejemplo, ya el Jurado Nacional de Elecciones actúa como última instancia definiendo esta situación. De acuerdo. Ahora, ayer me he tomado el trabajo de investigar sobre esta mesa, que yo sé que no es de su jurisdicción,
Pero el problema que ha habido en esta mesa es que solo había personero de Fuerza Popular, pero el personero de Fuerza Popular firmó las actas donde se decía que había 43 votantes. Está claro que se equivocó. 43 fueron los que no votaron. El problema es que al poner su firma sobre esa acta, lo que está validando es decir, acá ha habido 43 electores, pero resulta que ha habido, a la hora de registrar los votos, 257 votos. Entonces, al final, eso es una responsabilidad del personero, de haber dicho, no, un momentito, acá hay un error. Hay 257 electores, no 43, pero el problema es que se equivocó y esto obliga a que la OMPE mande esto al jurado electoral especial. Ahora, el jurado, si hay contradicción entre las cifras, es decir, lo que aparece como votantes y lo que aparece como votos emitidos, ¿tiene que anular la mesa? ¿Esto es obligatorio o no? Son diversos pronunciamientos que se han dado de acuerdo al caso concreto. O sea, el tema es que, por ejemplo, puede ser que esa acta haya tenido ese error, de pronto otra acta que se ha remitido, otro ejemplar del acta que se haya remitido a otra instancia, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene, repito, su propia acta, nosotros también. Eso es lo que se hace, el cotejo correspondiente. Habría que ver el fundamento que ha utilizado en este caso concreto. Claro, pero si todas las actas y todas las copias dicen lo mismo, ahí no hay nada que hacer. O sea, como hay diferencia de números, se anula, ¿así es? Es un tema de criterio jurisdiccional que... De acuerdo. Ahora ¿cómo estamos, doctor Carrasco, con los recursos de nulidad? Ustedes, entiendo, han en 10 primeras actas que ustedes, 11 solicitudes de nulidad que han presentado. Exitosa. Porque hay diversas motivaciones, ¿no es cierto? Y una de ellas es el tema de la supuesta falsificación de firmas. Y ustedes han resuelto que ustedes no son peritos, así es, y que por lo tanto ustedes no pueden determinar si es efectivamente una falsificación o no. Señor Lucar, en principio son correctos, como usted dijo, 11 pedidos de nulidad. Los 11 pedidos de nulidad se basan todos ellos en el tema de presunta falsificación de uno de los miembros de mesa, no de los tres, de uno de los miembros de mesa. Entonces, nosotros hemos resuelto, no textualmente hemos dicho que no seamos peritos, pero hemos resuelto en base a antecedentes, porque este caso no es el primer caso que se presenta en un proceso electoral. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto pedidos de nulidad o de aparente falsificación o suplantación de firmas de uno de los miembros de mesa, y lo ha resuelto en los casos 3354 del año 2018, del 31 de octubre del 2018. La resolución, número de resolución 3354 de 2018, el 31 de octubre del 2018, así como en el auto del 12 de mayo del 2016 que confirma lo resuelto en el expediente 539-2016-060 proveniente del Jurado Electoral de Coronel Portillo. En ambos casos, el Jurado Nacional de Elecciones, o ente rector, indicó de que no era la jurisdicción competente para definir esta situación la jurisdicción electoral. Entonces lo que hemos hecho es recoger ese criterio, ese precedente, esos precedentes que, repito, son casos idénticos en materia de la causal que se está invocando. La causal que se está invocando es presunta falsificación de firmas. Los temas otros que usted señala o que han salido en los medios, por ejemplo, el tema relativo a que en la mesa existen familiares o hermanos o tíos, algo por el estilo, esos casos no son de competencia nosotros resolverlos, porque el pedido de nulidad no versa sobre eso. O sea, de pronto en otras jurisdicciones electorales se ha presentado esa solicitud respectiva. Bueno, en esos casos habría que tener en consideración de que la mesa es un jurado. Como les decía, la mesa es un jurado, y un jurado pues de primera intención. Digo de primera intención porque no puedo adelantar opiniones ni puedo tener injerencia en otro tipo de pronunciamiento, ya lo hago como un pronunciamiento espontáneo o como una idea espontánea. De primera intención, un jurado no puede pues estar conformado por hermanos, por ejemplo, no, sin referirme al caso concreto de los pedidos de nulidad. Entonces, el tema, reitero, de nuestro pronunciamiento en concreto se ha basado
hecho alusión a dos pronunciamientos ya emitidos en situaciones idénticas, donde el Jurado Nacional de Elecciones señala esto. Y genéricamente, y si hubiera antecedentes sobre esto, porque uno de los argumentos que se está usando, hay mesas en las que en la primera vuelta, digamos, la candidata o quienes han respaldado a las candidatas tuvieron votos, o un determinado número de votos, y en la segunda vuelta o no tuvieron votos, o no tuvo votos una candidata, o tuvo muy pocos en comparación a los que obtuvo en la primera vuelta. ¿Eso es un argumento procedente para considerar la nulidad de una mesa? ¿La comparación entre los resultados de las dos elecciones? Bueno, de primera intención, repito, parecería que no quisiera afirmarlo porque no es de mi jurisdicción ese pedido. Nosotros, los magistrados que estamos a cargo del Jurado Electorales Especiales, tenemos en consideración que existe el artículo 4 de la Ley Orgánica Electoral que habla de presunción de validez del voto. La presunción de validez del voto, repito, lo impone la propia ley electoral, indica que solamente el voto puede ser enervado o debe ser declarado nulo o ineficaz, perder sus efectos, en cuanto se trate de una situación de carácter inobjetable, manifiesta, incontroversial, es decir, evidente, pero no me refiero a que, por ejemplo, yo de simple vista digo, miren, este trazo no está igual que el otro, entonces, bueno, es evidente. No, bueno, en el tema de pericias, pues hay una serie de situaciones que deben de tomarse en cuenta. Yo no puedo decir que porque a simple vista hay un trazo que no es idéntico, que ha terminado en bucle en un lado, en un lado del acta y en la otra acta, o en la comparación con la firma del RENI no figura ese bucle, no puedo decir pues que es evidente el cambio, es evidente, porque nosotros actuamos a simple vista, no somos peritos. Eso es lo que se ha dicho en la resolución. Nosotros, no siendo peritos, vemos a simple vista, y de simple vista pues no encontramos diferencias inobjetables que nos hagan prever o determinar de que existe una falsificación. Tenemos que tener en cuenta, o el perito tiene que tener en cuenta de que inclusive para determinar una falsificación debe tener una diversa cantidad de muestras coetáneas al momento en que se firma. El propio firmante debe tener en cuenta de dónde empieza el trazo y dónde termina el trazo. Y nosotros no podemos determinar con una foto eso indudablemente. Además, en el propio informe oral que se nos hizo en nuestro jurado electoral por los abogados de la defensa, se nos dijo de que, textualmente por el abogado informante, nosotros tenemos dudas de estas firmas. Una duda, en principio, no puede ser suficiente para determinar la nulidad de la... Me quedó clara su explicación, y creo que a todos les debe haber ocurrido lo mismo. Es decir, ustedes no pueden, ante la duda sobre la legitimidad o no de una firma, ustedes no son la instancia apropiada para decir esto, y esto no es una causal para declarar, por lo tanto, nulo el resultado de la votación en una mesa. Ahora, hay una discusión previa a esta, que es el plazo. Es decir, hubo idas y venidas en el Jurado Nacional de Elecciones, pero finalmente lo que ha quedado establecido es que el plazo para entregar estos recursos de nulidad venció el miércoles a las 8 de la noche. ¿Esto qué significa? Que todo lo que se entregó después de esa hora no va a ser admitido. Bien, con respecto a ese tema, nosotros nos tenemos en mente que cuando se presentó la solicitud, iniciando este proceso, se presentó la solicitud de inscripción de listas de candidatos, tanto al Congreso como a las listas presidenciales, había pues un plazo hasta las 00 horas, correcto, del día, de las 24 horas. Y cuando se presentó la subsanación, o sea, que el jurado calificó, los jurados calificaron y los partidos o las organizaciones políticas presentaron las subsanaciones correspondientes, ahí cuando se presentó la subsanación es que empieza la interrogante de que si es que se va a aceptar hasta las 24 horas igualmente, porque se trata de una subsanación del pedido que originalmente era reconocimiento de todos los medios, que es hasta las 24 horas, o
o era la otra tesis de que se tiene que aceptar hasta un horario establecido. Mi jurado electoral, concretamente, en ese entonces, asumió la tesis de que debería de aceptarse o tenerse en consideración los plazos por días calendarios, no por horas. Eso es lo que sostuvo mi jurado electoral. Y recordemos, por ejemplo, cito uno de ellos, porque existieron varios casos en mi jurado electoral. La fórmula presidencial del PPC participó en elecciones. Participó porque nosotros lo determinamos así, lo permitimos, a pesar de que la presentación del documento o de su subsanación fue después de las 8 de la noche. Y sin embargo, la lista de candidatos al Congreso del mismo PPC no participó, porque ahí sí se aplicó el criterio de que el horario era hasta las 8 de la noche. Entonces se dio esta situación, diríamos, inusual, de que participe solamente la lista presidencial, porque nosotros la admitimos, fue nuestro criterio admitir ello, y sin embargo, en otro jurado electoral no se admitió la lista al Congreso de ese mismo partido, porque se le aplicó el criterio de que hasta las 8 de la noche. De manera que, siguiendo la línea de nuestro electoral, nosotros a los pedidos de nulidad que usted hace referencia, planteados por Fuerza Popular, hemos aplicado el criterio de que debe primar el derecho de acceso a la jurisdicción. Hemos hecho control de convencionalidad y hemos considerado de que el día debe ser día calendario, no hasta las 20 horas, y en consecuencia hemos aceptado la solicitud de nulidad, aceptado digo en términos de darle trámite, no en términos de fondo, y nos hemos pronunciado sobre el pedido de fondo, que todos lo conocen ahora porque ya incluso ha sido notificadas las decisiones correspondientes de manera inmediata. Entonces, esto es lo que le puedo decir con respecto al horario que usted me señala. Señor Lucar, el horario ahora, fue definido a las 8 de la noche. Pero esto podría ser, o sea, digamos, los defensores, la defensa de Perú Libre podría decir, sí, pero había el horario previamente establecido de 8 de la noche y todos los participantes conocían que ese era el horario y por lo tanto sabían que al presentar un recurso después de ese horario estaban fuera de tiempo. Y esto podría, y seguramente irá al Jurado Nacional de Elecciones, ¿o no? Indudablemente que la parte que se considera afectada, estimo de que apelará la decisión correspondiente y con la decisión que hemos emitido, y ahí en esa decisión nosotros hacemos alusión a que no consideramos extemporáneo el tema, pero no me refiero, a ver, para aclarar, no me refiero a que entonces debe de aceptarse según nuestro criterio jueves, viernes y sucesivamente, solamente por el día calendario. Es decir, si el último día para nosotros de plazo fijado en la ley es de nuestra postura de que se debe considerar como día calendario, no como fijar una hora específica para aceptar y considerar de que después de esa hora se debe de tomar como presentada al día siguiente. Repito, horas, no me refiero a días. Es la postura que asumió nuestro jurado electoral y la sigue manteniendo. Está claro. Ahora, ¿cuántos recursos en nulidad han recibido ustedes en el jurado especial? Nosotros Centro 1. 11 específicamente. 11 hemos recibido. No más de 11. Los que le hemos dado trámite, exactamente. Son los que hemos dado trámite ya resuelto. Y bueno, ahora sí, si hablamos de plazos fijados en días, ya es extemporáneo con el último criterio que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones de presentación de pedidos. O sea, en Lima Centro el total de expedientes, o sea, de recursos de nulidad presentados son 11. Sobre los 11 el jurado resolvió que iba a aplicar el criterio de que el día terminaba a las 11:59 y por lo tanto han admitido los que entraron hasta esa hora, pero al decidir sobre el tema de fondo, ustedes han resuelto que en lo que respecta a la duda sobre la autenticidad de las firmas de uno de los miembros de las mesas, la conclusión es que ustedes no son la instancia que puede resolver sobre esto y por lo tanto no admiten la nulidad. Esa ha sido su decisión, en resumen. En resumen, efectivamente. Sí, señor Lucar, así es. Ahora, y en los otros argumentos,
O sea, yo sé que usted no puede adelantar opinión, pero digamos hay antecedentes. Yo le he dado un ejemplo. Parte importante de los recursos de nulidad se basan en la comparación entre el resultado que tuvo una lista en la primera vuelta y la que tiene en la segunda. Y dice, ¿cómo es posible que en la primera vuelta tuvieran votos o un determinado número de votos y en la segunda o no tuvieran ninguno, tuvieron muy poco? O sea, ¿eso es un argumento para una nulidad según la ley? Según la ley, como señalé anteriormente, presunción de validez de voto es por un lado. Y la duda que puede surgir de por qué esta diferencia es por otro lado. O sea, esto es lo que tiene que ponderar el señor que tenga a cargo resolver ello. O sea, una duda sobre este aspecto es suficiente, es determinante para destruir o enervar lo relativo a la presunción de validez del voto que está en el artículo 4 de la Ley Orgánica Electoral. Presunción de validez del voto significa en términos jurídicos de que se presume, o sea, se considera, se debe de asumir que el voto es válido, salvo que o hasta que no exista una prueba inobjetable que determine lo contrario. Ahora, en el caso de los familiares que participan en una misma mesa, o sea, ¿tendría esto que invalidar el resultado de esa mesa? Lo digo porque, por ejemplo, el día de las elecciones se celebró el hecho de que un joven que participaba en una mesa llamó a sus hermanos porque faltaban miembros de mesa que también votaban en la misma que él para que se unan y hasta se felicitó el gesto cívico, digamos, de esta familia. Y resulta que eso no es lo que la norma manda. Pero digamos, si esto es un argumento para anular la validez del voto en una mesa. Bueno, la norma no señala pues que puede ser conformado por hermanos, como usted indica, sin referirme al caso de si es que se ha pedido nulidad o no, desconozco. Pero lo que dije anteriormente, la mesa es un jurado, actúa como un jurado. Todos sabemos de que los personeros pueden hacer objeciones respecto a la validez del voto. Está actuando como un jurado. Entonces habría que preguntarse en el mundo jurídico, ¿un jurado puede estar conformado por dos hermanos? Es la reflexión que dejo frente a su pregunta. No puedo hacer una respuesta categórica porque es parte del sistema electoral. Claro, pero el tema es si el hecho de que haya, por ejemplo, dos hermanos participando en una mesa es un argumento para considerar que el resultado que se emite con respecto a la votación en esa mesa es fraudulento o ha sido variado de alguna manera. ¿Por qué una cosa tiene que suponer lo otro? A ver, lo que he planteado en mi respuesta es que un jurado, de acuerdo a la Ley Orgánica Electoral, no está previsto o no está permitido, no estaría permitido aparentemente por la redacción de la propia norma electoral que esté conformado por dos hermanos. ¿Ven? ¿Por qué? Es un jurado que actúa como primera instancia en casos de la jurisdicción electoral. Repito, por ejemplo, impugnación de voto. Nosotros actuamos como última instancia, somos última instancia. Entonces, en orden general o como cuestión general, ¿algún estamento permitiría que dos hermanos actúen como jurado para resolver un caso? Esa es la reflexión que puedo dar a la pregunta que usted me hace. No puedo decir que en el ámbito electoral definitivamente esto debe de anularse porque no puedo superponerme al criterio que pueda emanar de otro órgano electoral. Ahora, no hay jurisprudencia sobre esto, doctor Carrasco. Específicamente, por lo menos, no he visto jurisprudencia. De acuerdo. Ahora, una pregunta final. Hay 56 actas que han sido observadas que todavía, aparte de los recursos de nulidad, hay 56 actas que faltan ser contabilizadas. ¿Usted tiene alguna pendiente en su jurado especial, doctor Carrasco? No, al momento no. Al momento no, ya no tenemos O sea, ustedes resolvieron todo
o sea, ustedes resolvieron todo lo de las observadas y también han resuelto todo lo que tiene que ver con nulidades. Así es, observadas. Hemos terminado con todo lo que nos envió, salvo que nos envíe pues hoy día, en fin, pero ya hemos resuelto lo que se nos ha enviado. Por eso hacía la diferencia entre procesadas y contabilizadas. Las procesadas, las procesa la OMPE, son las que recibe la OMPE. Las contabilizadas son las que la OMPE ve de que las actas son muy claras, son pacíficas, y las contabiliza. Y sencillamente se encuentra dentro de lo que le ha remitido los centros de votación algún sobre de impugnación, nos lo remite, o sea, esperamos que nos lo remite. O si la propia OMPE encuentra de que hay situaciones que no están claras en el acta, también nos la remite. Esa es observada. Entonces, repito, hasta lo que nos ha remitido ya hemos resuelto, salvo que nos remitan posteriormente.